Previamente en Viajando con Sun Tzu. Aquí están las famosísimas pirámides del Louvre, que a mucha gente no le gustan, mucha gente piensa que es un desatino. Considerando que el Museo del Louvre conserva toda la historia de la humanidad, ojo, porque se la robaron, pero lo que casi nadie sabe es que el rey Francisco I de Francia fue el gran mecenas de Da Vinci. Y Da Vinci, a cambio, pues era el gran amante de Francisco I de Francia. Pero la libertad que adquirió el arte con el mercado es el siglo XIX, es el siglo de los impresionistas, que los artistas se liberan del mecenazgo, se liberan de la iglesia, se liberan de la burguesía. Juan Miguel Zunzunegui vive por completo del mercado. Escribo libros, doy clases, hago cosas. Si a la gente no le gusta, yo me tengo que dedicar a otra cosa. Y estoy seguro de que eso es lo que más le duele a mis detractores. A esos que sí necesitan vivir del Estado, de los políticos, de Morena. Pues hoy finalmente vinimos al Museo del Louvre, la palabra Louvre que viene del latín lupus, y a ver, con las dinastías que han habitado aquí, yo diría sí, por supuesto, lugar de lobos, pero no, es que era un coto de caza para lobos. Estamos hablando de un palacio, lo he mencionado en algunas otras ocasiones, que viene desde el siglo XII, siglo XIII, claro. Lo que viene del siglo XII, siglo XIII es esta parte en la que estamos. Hoy entramos al Louvre por los cimientos prácticamente. Estos son descubrimientos arqueológicos que se han hecho últimamente, en los últimos 10, 20 años, es decir, siempre se había tenido el registro de que desde 1200 se hizo la primer fortaleza de lo que hoy es Louvre, pero bueno, pues aquí estamos viendo, esto es lo que había en el siglo XII. Literal es como eran entonces las ciudades, ¿no? Que tienes fortalezas, que tienes fortalezas defensivas, que finalmente todas las ciudades suelen estar amuralladas. Pues esto es prácticamente una de las primeras murallas de París. Y ya las diferentes reyes le van agregando, particularmente es en tiempo de Catalina de Medici, siglo XVI, cuando se empieza a construir realmente un primer palacio, pero en realidad es hasta Napoleón I y particularmente Napoleón III, cuando se termina de construir lo que hoy conocemos como Louvre. Desde Napoleón ya es museo, pero todavía Napoleón III le agrega prácticamente a la mitad de lo que ves hoy. Napoleón III es un hombre del que se habla poco, injustamente poco. Todo lo que hoy conoces de París prácticamente se lo debemos a Napoleón III. Desde el actual Louvre hasta el hecho, lo hemos comentado, de que haya tirado edificios para hacer avenidas anchas, para poder hacer una ciudad moderna con nuevos edificios monumentales, el París monumental. Es una obra de Napoleón III, pero bueno, pues estamos viendo los cimientos de lo que fue el Louvre original y vamos a entrar al museo, pues vamos a ir haciendo algún paseíto, pero vamos a llegar por el pabellón egipcio. Recordemos que aquí hay un poco de todo. Esto es un museo de arte, pero también es un museo arqueológico. Aquí tienes la historia de Mesopotamia, gran parte de la historia de Grecia, de Roma, de Egipto. A ver, de Mesopotamia, bueno, de Egipto tienes cosas como la piedra Rosetta, que es lo que nos permitió traducir, yo estaba ahí, traducir jeroglíficos egipcios. Y bueno, de Mesopotamia tenemos nada más el Código de Hammurabi, el código escrito más antiguo de la historia de la humanidad. Pues vamos a entrar por esta parte egipcia y ahora vemos qué más nos encontramos. Ahora vamos por esta galería griega, vamos rumbo a la Venus de Milo. Hay ciertas esculturas famosísimas del Museo del Louvre. Yo diría que probablemente dos son las más famosas, ¿no? La Venus de Milo, famosa porque no tiene brazos. Hay quien cuenta que los brazos es una escultura griega de la isla de Milo, una de tantas cosas que se roban para el Museo del Louvre, por supuesto. Una escultura que se pelearon Francia y el Imperio Otomano. Bueno, hay una leyenda que dice que la Venus de Milo no tiene brazos porque los brazos sí se los quedaron los otomanos. No que les pueda corroborar esa leyenda, la pura verdad, pero bueno, la Venus de Milo es una de las esculturas más famosas del Museo del Louvre. La otra, me atrevo a decir que es aquella que es conocida como la Victoria de Samotracia, que te recibe en una de las escaleras principales. Primero, la Venus de Milo. Les presento a la famosísima Venus de Milo.
Es curioso, no es que sea ni la más bella ni ninguna de las, o sea, ni la más bella, ni la más estética, ni la más perfecta de las esculturas, pero así es esto en la historia del arte, es de las más famosas. Porque es la primera gran escultura griega que tuvieron en el Louvre probablemente. Te decía, la otra famosísima, que está en una de las grandes escalinatas, es la Victoria de Samotracia, que no es otra más que la diosa Nike, la diosa de la victoria. Y si tú piensas que no sabes quién es Nike, la diosa de la victoria, bueno, pues solo tienes que ir al Paseo de la Reforma, en el centro de la Ciudad de México, porque eso a lo que nosotros llamamos el ángel de la independencia es en realidad una victoria alada, es en realidad la diosa Nike, la diosa de la victoria. El museo mismo es una obra de arte, ¿no? Todo esto es pan de oro, es decir, es bronce cubierto con hoja de oro. Qué cosa tan maravillosa. Y vamos justo a ver a la diosa Nike, a la diosa de la victoria, una victoria alada, es decir, la victoria de Samotracia. Pero bueno, mientras vean qué bonito. Humildemente. Y es difícil caminar por el Louvre. La cantidad de gente que hay acá es impresionante. Pero bueno, eso pasa si quieres visitar el museo más importante de Europa. Necesariamente te vas a encontrar con que hay muchísima gente. Bueno, vamos viendo el edificio mismo. Obviamente esto por dentro tiene toda cantidad de adaptaciones arquitectónicas para convertirse en este museo. No vayan a pensar que esto era así cuando era el palacio. De hecho, la anterior vez que vine se podía subir por ahí. Esa era la escalinata principal, rematada por... Ahí está, ¿no? Ahí está a lo lejos, la victoria de Samotracia. Les he manifestado en otras ocasiones que lo que más me gusta de las artes plásticas es la arquitectura. Digo la arquitectura, bueno, sí, la arquitectura, pero la escultura. Y bueno, la escultura de la victoria de Samotracia es el tema de los pliegues, de las lonjitas, de las arrugas. ¿Cómo puedes tenerlo todo tan perfectamente marcado en mármol? Pero bueno, pues esta es la diosa Nike, esta es la famosa victoria de Samotracia. Si algo sí me cae bien de los franceses es que no tienen ese trauma de no tomes fotos, no tomes videos. Aquí puedes tomar foto y video de lo que sea. Y ahora vamos a buscar, me encanta cómo lo describen, un cuadro chiquito rodeado de asiáticos. Es como ya es conocida la Mona Lisa, ¿no? Un cuadro chiquito rodeado de asiáticos. Es muy chiquita, la famosa Gioconda o Mona Lisa de Da Vinci es muy chiquita de verdad. Vamos hacia allá porque ya estamos evidentemente en una galería renacentista, como pueden ver. Vean esos colores, que también es un clásico del Renacimiento. Nos vemos en la Mona Lisa. A ver, estoy en una sala fascinante porque, bueno, aquí está uno de mis pintores favoritos de la época revolucionaria, de la época de Napoleón, que definitivamente es el pintor favorito de Napoleón, el famosísimo, y tal vez no lo ubicas por nombre, pero sí que vas a ubicar sus obras, el famosísimo Jacques-Louis David. Vamos a ver qué cosas nos ofrece Jacques-Louis David. Bueno, uno de los clásicos, el juramento de los Horacios. Aquí estamos hablando de antiquísima mitología romana. Esto es Jacques-Louis David. Es una maravilla. Por acá, pues también tenemos a Jacques-Louis David, el rapto de las Sabinas, otro clásico de la mitología romana, de los orígenes de Roma. Acá tenemos otra obra de Jacques-Louis David, pero
pues la obra más famosa de Jacques Louis David. No sé si la más famosa, ahora tal vez nos encontremos con la otra, pero pues es el pintor que nos va a dar la coronación de Napoleón. Con ese detalle maravilloso de que esa mujer que ven ahí es la madre de Napoleón, con el detalle de que la madre de Napoleón no estuvo presente en su coronación. ¿Por qué? Básicamente porque odiaba profundamente a su hijo. Napoleón tiene unos traumas maternos tremendos, nunca se sintió amado por su madre y por eso nunca se sintió amado por nadie. Y puede parecer cursi, puede parecer bobo, pero te aseguro que casi toda su actitud destructiva viene de ahí. Bueno, es como el wokismo y el progresismo de hoy, ¿eh? Si no te sientes amado, alguien tiene que pagar. Y pues nada, que paguen los demás. Psicológicamente eso es algo muy lógico, es muy normal. Lo malo es que hoy en día pues no puedes decir que la gente que necesita psicólogo porque es ofensivo. Pero bueno, no nos desviemos del... Volvemos a la coronación de Napoleón. Y la otra famosísima es Napoleón cruzando los Alpes, que no la estoy viendo, pero ahora la encontraremos. Bueno, estos museos tan llenos y tan caóticos funcionan así, es decir, una cosa es a dónde les digo yo que quiero ir para mostrárselas, y otra cosa es lo que me encuentro, pero siempre te encuentras algo interesante. Y pues ahí tenemos el clásico, ¿no? La clásica pintura de la Revolución Francesa de Delacroix, como quien dice, la libertad guiando al pueblo. Es decir, la Revolución Francesa sustentándose sobre una pila de cadáveres, pero la libertad guiando al pueblo, la clásica alegoría de la Revolución Francesa. Bueno, en esta sala que lo que tiene pues son, a ver, estos cuadros monumentales, fascinantes. Este es hablando de clásicos, otro clásico, el naufragio de la Medusa. La Medusa es un barco, es una historia real, se hundió y los tripulantes sobrevivieron 15 días varados en el océano, pues comiéndose los cadáveres de los sobrevivientes, pero bueno, pues, pero vean el hundimiento de la Medusa. Y según yo voy a llegar a la Mona Lisa, y ya estoy en el siglo XIX, entonces vamos a ver si me encuentro la Mona Lisa y o a Napoleón cruzando los Alpes. Parece que ahora sí vamos a llegar. Es difícil, los franceses son raros en sus indicaciones. Efectivamente dice que Quetzalí vamos a llegar a la sala de los asiáticos. La sala de los asiáticos, llamada así en honor del millón de asiáticos que se apiñonan en torno a la Mona Lisa. Pero el cuadro más grande que tiene el museo, vean nada más. Las bodas de Canaán, pues sí, ahí tenemos a Jesús al centro. Es una barbaridad. Alguien habrá notado, si puso atención, que tengo a Quetzalí aquí de apuntadora, porque algunas cosas se me van. Y bueno, pues aquí están los asiáticos de los que les hablaba. Hay una fila especial para llegar a la Mona Lisa. ¡Qué bárbaro! Bueno, por lo menos la fila está enfrente de las bodas de Canaán, y entonces uno puede... Aquí están los asiáticos de los que hablábamos. Es impresionante, pero... es este turismo raro de los asiáticos que vienen a palomear. O sea, la verdad es que ni siquiera la ven, solo la palomean, pero si uno se espera aquí horas y horas y horas, la maravilla del zoom, pues llegas a la Mona Lisa, cuando en realidad lo que ves es lo que ve que está atrás de mí, un montón de celulares levantados. Pero bueno, este es el tumulto que se hace. A mí me encanta porque la gente se apiñona aquí para verlo, le toman fotos y demás. Está en internet, búscala. Está en internet, de verdad la vas a apreciar. Compra una postal, búscala en internet, la vas a apreciar muchísimo mejor. Pero bueno, que no se diga que no los traje. Ahí está la Mona Lisa. Y ahí atrás están las bodas de Canaán. Y aquí está Quetzalí, como siempre, la mejor y más bonita obra de arte de todo el museo. Y bueno, muchachos, pues
Otra vez mexicanos en la tumba de don Porfirio, parece que ya se lo saben aquí. Pero bueno, aquí está Porfirio Díaz, al que nunca le dejan de traer flores. Es una cosa bien linda. Le dejan cartas como a Santa Claus, efectivamente, y vean nada más. No se puede entrar, pero me encontré con este agujerito y como ven, adentro no le dejan de traer ofrendas. Adentro ahí está Porfirio Díaz, está la Virgencita de Guadalupe, tiene flores, tiene placas. Pues aquí estamos. Era imperdible, infaltable la visita de honor a la tumba de Porfirio Díaz, recordándole a la gente que murió en 1915 aquí en París. Y bueno, nada más para que no se nos vaya ese tema, Porfirio Díaz salió de México en mayo de 1911. A mí me encanta cuando dicen que la revolución es culpa de Porfirio Díaz, ¿no? La empieza Madero, Porfirio Díaz se va en mayo de 1911, 20 años después en México nos seguimos matando, pero claro, es culpa de Porfirio Díaz, por supuesto. Y bueno, pues Porfirio Díaz se fue exiliado voluntariamente para evitar una guerra a París. Estuvo, para ver, lo recibieron en La Coruña, en España, y le dieron honores. Estuvo en Prusia, en Berlín, donde recibió todo tipo de honores. Se fue un tiempo a Suiza a curarse de varias enfermedades que tenía, de una pierna que tenía con muchos problemas y con muchas dolencias. Tenía también algún problema en la boca. En fin, se fue a atender a Suiza. Después, porque Carmelita tenía el caprichito, se lo cumplió, se la llevó a Egipto. Y después de estar un rato en Egipto, pues finalmente volvió a establecerse en París, donde vuelve en 1915. Y para los que dicen que repatriar los restos de don Porfirio, yo creo que vive muy a gusto aquí. Porque si nos lo lleváramos a México, solo tendríamos un pretexto más para volver a sacar el pueblo tan rabioso que somos. Volvería a salir una vez más si nos lleváramos a don Porfirio. Así es que aquí tenemos a don Porfirio desde 1915. Y vamos a ir a buscar a quién dijimos, a Alfred Dreyfus, que es muy interesante. Hace rato en el Panteón estuvimos en la tumba de Émile Zola, que es el gran defensor de Alfred Dreyfus. Oye, ¿quiénes son esos pelados? Bueno, Alfred Dreyfus era un soldado francés, parte del ejército francés, judío, que en algún momento lo acusaron de espionaje, hubo un tema de espionaje, y lo acusaron a él básicamente por ser judío, y lo culparon básicamente por ser judío, sin pruebas, y bueno, y lo denigraron y todo lo demás. Y Émile Zola, pues fue uno de sus grandes defensores, escribió un panfleto muy famoso, J'accuse, ¿no? El Yo acuso, donde, bueno, pues habla de cómo es toda una campaña contra Dreyfus por ser judío. Finalmente se aclaró el tema, se aclaró que Dreyfus era inocente. Y es curioso, la condena de Alfred Dreyfus en gran medida por ser judío fue parte de lo que contribuyó muchísimo al empoderamiento y al auge y al crecimiento del movimiento sionista, porque muchos judíos de esa época en Europa ya habían tomado la postura de, bueno, pues ya, vamos a integrarnos, vamos a asimilarnos a la sociedad, aunque para ello tengamos que renunciar a ser judíos, y de pronto descubren, es que aunque renunciemos y nos integremos como Alfred Dreyfus, siempre vamos a ser sospechosos por ser judíos. Y el movimiento sionista tiene mucho que ver con eso, con decir, bueno, entonces, pues necesitamos tener un lugar donde podamos ser judíos y no religioso, porque el sionismo no era de origen un movimiento religioso, sino más bien nacionalista, de decir que los judíos podamos ser judíos sin tener que avergonzarnos o sin tener que ocultarlo. Y bueno, pues el caso de Alfred Dreyfus, defendido por Émile Zola. Bueno, muchachos, vamos a entrar a Sainte-Chapelle. Me encanta lo que son capaces de hacer con su color azul. Es fascinante. Y supongo que este que está aquí al fondo, pues debe ser el mismísimo, bueno, el busto, pues, San Luis IX, rey de Francia, pues que es al que le debemos esta maravilla.
Es un lugar muy chiquito. Pero vean qué maravilla de lugar chiquito. Ahora, si esto es el vestíbulo, imagínate la capilla. Así es que vamos para allá. Y ahora sí, prepárense. Esto es Sainte-Chapelle. Como les comenté, prácticamente no tiene paredes. Es pura columna para sostener vitrales. Esto es gótico. La luz de Dios entrando a su casa. Insisto, para los que piensan que son góticos porque son oscuros, alguien les ha informado muy mal la esencia del gótico. Bueno, queridos amigos, esto es Notre Dame. Como nunca la habías visto, blanca. Si habías venido antes del incendio, no te va a sonar porque era gris. Ahora es como siempre fue, blanca y en servicio. Así es que, bueno, pues vamos a recorrer un poquito Notre Dame. Estamos hablando de una catedral del siglo XIII, que no se nos olvide nunca ese detalle. Y bueno, es una catedral en activo. Aquí hay misa cada hora desde que se abrió. Por fuera siguen restableciéndolo todo. Pero por dentro, bueno, pues por dentro ve nada más. Esto es hoy la Catedral de Notre Dame. Hay mucha gente a la que no le gustó cómo quedó. Es curioso, después de decidir muchas cosas, si le metían cosas nuevas, si cómo la iban a restaurar, si la dejaban justo como estaba, la opinión que ganó fue ser súper apegados a la tradición y dejarla como estaba. Pero claro, limpiaron todo y a mucha gente no le gustó porque claro, así se veía Notre Dame en el siglo XIII. La que se quemó, la que la gente extraña, por la que la gente tiene nostalgia, pues es la que yo vi alguna vez. Si tú viniste a París, es la que viste alguna vez. Claro, era gris, era oscura, porque llevaba con cochambre de siglos. Y ahora es blanca, 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 pues muy lejos de lo que la gente ubica como Notre Dame. Pero bueno, es que así era Notre Dame. Bueno, pues lo logramos, estamos en Versalles, finalmente. Es que hace 20 años de verdad me perdí en el metro, nunca pude llegar al tren y pues nunca pude llegar a Versalles. Entonces bueno, ahora sí llegamos. Allá a lo lejos se ve el Palacio de Versalles con sus techos humildes de oro, ¿por qué no? Y bueno, y pues evidentemente ahí tenemos pues la escultura de Luis XIV, el Rey Sol, pues que es a quien se le debe este Palacio de Versalles.
Estamos hablando de que Luis XIV se convirtió en rey en 1643. 1600 y hasta 1715. Claro, tenía 5 años de edad cuando lo proclamaron rey y estuvo la regencia de su madre durante un tiempo y luego del cardenal Mazarino, que a su vez era el sustituto del cardenal Richelieu, que fue el gran primer ministro de Luis XIII, el padre de Luis XIV. Pero bueno, pues ahí está Luis XIV, el Rey Sol, que ya lo habíamos comentado en Louvre, que él se sentía asfixiado, que no tenía espacio, que era una posilga. Y bueno, pues resulta que Luis XIII, aquí en Versalles, lo que mandó a hacer fue un palacio para, hombre, pues para el fin de semana, ¿no? de relajamiento, como un coto de caza, un pequeño palacio real para tener su coto de caza. Y ya Luis XIV, pues es el que decide ir ampliando ese pequeño palacio de cacería para convertirlo en este monstruo que ya iremos viendo. Y bueno, a ver, Luis XIII ya prefería estar aquí que en Louvre, pero Louvre, el Palacio Real en París, pues ahí está el gobierno y ahí se quedó Luis XIII. Luis XIV es el que va a ampliar el palacio para no sentirse asfixiado como en Louvre. Y eventualmente en 1682, por ahí, es cuando Luis XIV toma la decisión de trasladarse, no solamente de venir a vivir aquí, sino de traer a toda la corte y a todos los ministerios y a toda la nobleza a Versalles. Esa es mi mano. Versalles termina siendo un gran símbolo del absolutismo real porque, claro, en aquella época los reyes no tenían tanto poder como uno puede pensar. Los reyes tenían que llegar a acuerdos con sus nobles, siempre. Y la nobleza pues siempre estaba, según Luis XIV, por lo menos conspirando contra él. Lo que hace Luis XIV es un palacio al que le caben 25,000 personas. Porque claro, se viene a vivir él con la familia real, con su servidumbre, y se trae a todos sus ministros y a toda la nobleza campirana. O sea, todos los nobles feudales distribuidos por Francia, él se los trae de manera obligatoria a vivir aquí. Entonces tiene a sus amigos cerca y a sus enemigos más cerca, porque claro, pues tiene a todos los nobles que podrían conspirar contra él aquí. Y bueno, pues esto es el Palacio de Versalles. Bueno, esto además la parte de afuera. Vamos a ir a los jardines del Palacio de Versalles. Y bueno, pues ya por las confesiones que les he hecho de mi incapacidad de encontrar el tren de cercanías hace años, pues bueno, entonces sabemos que Versalles sí lo estamos conociendo juntos. Y pues me da mucho gusto. Versalles es uno de esos lugares que pues algunos, cuando te gusta esta parte de la historia, pues lo has estudiado mucho, has leído mucho, has visto las fotos, sabes todo lo que ha pasado aquí, pero no lo has visto. Bueno, la maravilla es que ahora sí lo vamos a ver. Entonces, vamos al Palacio de Versalles, donde evidentemente vamos a hablar del absolutismo real. Bueno, pues estamos en los famosísimos jardines de Versalles, los jardines del Palacio de Versalles, que como hemos comentado es parte fundamental del absolutismo real. Pero antes de hablar del absolutismo, bueno, lo triste de venir en invierno es que te encuentras la mitad de los monumentos tapados y bueno, pues las fuentes no están funcionando, se ve muchísimo menos espectacular, pero ni hablar, sigue siendo el Palacio de Versalles. Y bueno, pues decíamos, el tema del absolutismo, que es el rey no solamente hace este gran palacio que cuesta un dineral, por supuesto, sino el tema de tengo aquí a 25,000 personas, de me traigo a toda la corte a vivir aquí conmigo porque pues tengo a mis enemigos más cerca. Es justo el tema de aquí está toda la corte y aquí los entretengo. A ver, lo que va a pensar Luis XIV es, ¿qué quieren los nobles? Pues quieren vivir como nobles, quieren vivir como magnates sin hacer nada. Por eso conspiran por el poder. Dice, bueno, ¿qué pasa si les doy todos los lujos sin que tengan que tener el poder? Esa es un poco la idea del Palacio de Versalles. Entonces me los traigo a vivir acá a todo lujo, tienen sus habitaciones, tienen su servidumbre, tienen sus fiestas, tienen sus jardines, porque claro, aquí va a haber cacería, aquí va a haber bailes, aquí va a haber banquetes, aquí pueden tener a sus amantes, aquí están sus hombres, aquí están sus mujeres, y de manera tal que siempre estén entretenidos, que siempre estén
divertidos y que siempre tengan esta vida de todo lujo y distracción. Y claro, que tu vida dependa por completo del gobernante. Es más o menos como el comunismo de hoy, solo que no en Versalles. Y bueno, pues se va a mudar aquí en 1682, ya de manera permanente hasta su muerte en 1715. El dato jocoso que vale la pena comentar es que Luis XIV pues, fue también el primer guía de turistas de la historia, yo creo, porque estaba tan orgulloso de sus jardines que escribió un libro, Cómo mostrar los jardines de Versalles, y él se dedicaba a organizarles visitas guiadas a los propios nobles. O sea, de bueno, mañana, claro que no son opcionales, son obligatorias, ¿no? Mañana nos vemos todos aquí en la fuente a las 8 de la mañana y te voy a llevar a conocer mis jardines, y los llevaba escultura por escultura. En fin, pues era muy exótico, por decirlo menos, ¿no? Luis XIV. Y vamos a ubicarnos también un poco en la historia. ¿Quién es este Luis XIV? Hemos hablado mucho del Palacio del Louvre, que es donde vamos a ubicar a la familia Valois. Ahí tuvimos a Francisco I, el que es contemporáneo del emperador Carlos V, el hijo de Francisco I, Enrique II, que es el que se casa con Catalina de Medici, que es la que va a hacer famoso a Nostradamus, ¿no? Y Catalina de Medici es la que tiene 3 hijos que van a ser reyes: Francisco II, Carlos IX y Enrique III. Enrique III, que era homosexual y no tenía pero el menor interés en generar descendientes, aunque sea por el tema de la dinastía. Y bueno, pues claro, va a morir sin descendientes, él lo sabe. Al final le hereda el trono en testamento a su primo Enrique de Borbón, rey de Navarra, aquel que se casó con su hermana, la reina Margot. Y bueno, cuando muere Enrique III en 1589, y después de una guerra civil, porque hemos comentado que aquí en Francia hay una revolución cada generación, y bueno, pues a ver, tuvimos las guerras de religión desde 1517 hasta 1555 en Francia, edictos contra los herejes que generaron persecuciones, que generaron guerras civiles, la guerra de los 3 Enriques, que es justo en 1589, entre Enrique III, Enrique de Navarra y Enrique de Guisa, y eso se va a convertir en una guerra civil, con los franceses saliendo a matarse a las calles, por supuesto. Pero bueno, finalmente en 1589 toma el trono Enrique de Navarra, Enrique de Borbón, que se convertirá en Enrique IV de Francia. Es muy importante, ahí tenemos un cambio de dinastía, dejamos de tener a los Valois y es cuando toman el poder los Borbón. Y este cambio de palacio tiene todo que ver con eso. De alguna forma van a asumir que el Louvre era el palacio de los Valois y que los Borbón, mucho más centralistas en la administración y un talante mucho más absolutista, pues quieren tener su propio palacio. Entonces Enrique IV, Enrique de Borbón, Enrico de Navarra, es el primer Borbón que va a gobernar Francia. Es ascendente en línea directa del actual Felipe VI de España, que es un Borbón, descendiente del rey Sol, pues. Bueno, este es Enrique IV. Enrique IV va a ser rey de 1589 a 1610, un muy buen rey, según cuentan todas las crónicas. Acaba con las guerras de religión, era protestante, se convierte al catolicismo, establece edictos de tolerancia religiosa y es asesinado por un fanático religioso en 1610. Y es ahí cuando toma el trono su hijo, Luis XIII. Luis XIII, que será rey de 1610 a 1643 y que es el que empieza a construir todo esto, pero él como un coto de casa, nada más un palacio, digamos, rústico en su coto de casa, y ya será el hijo de Luis XIII, Luis XIV, el que lo va a convertir en este palacio monumental. Claro, cuentan las leyendas que Luis XIV no era en realidad hijo de Luis XIII. Claro, si lees la novela de D'Artagnan, del hombre de la máscara de D'Artagnan, perdón. Bueno, sí, sale D'Artagnan. Si lees la novela de Alexander Dumas, el hombre de la máscara de hierro, pues ahí lo que te plantean es que Luis XIV acaba siendo hijo de D'Artagnan, lo cual, bueno, pues no, obviamente no es así, pero sí hay muchos rumores de que Luis XIV era hijo, pues, de Ana de Austria, sí, pues, con alguno de sus amantes. Pero bueno, lo importante es que en las dinastías, mientras el rey lo reconozca, pues tiene el sello, ¿no? Tiene la firma Borbón, tiene la marca. Entonces tenemos a Enrique IV, su hijo Luis XIII, el hijo de este, Luis XIV. Luis XIV, que va a ser rey entonces de 1643 a 1715. Eso pasa cuando te conviertes en rey a los 5 años de edad, por supuesto. Y a la muerte del rey Sol, en 1715, toma el trono
su nieto, no, su bisnieto, o sea, tanto vivió, Luis XV, que va a ser rey de 1715 a 1775, y su hijo Luis XVI, el que finalmente será rey en la Revolución Francesa. Y esa es la dinastía Borbón. Esos son los Borbón de Francia, desde Enrique IV. Entonces son Enrique IV, Luis XIII, Luis XIV, Luis XV, Luis XVI, que le cortan la cabeza, pero cuando se restablece la monarquía, se restablece en la persona de su hermano, que tomará el título de Luis XVIII, respetando a Luis XVII. Luis XVII, que hubiera, no fue rey, hubiera sido rey, es el hijo de Luis XVI. A él lo secuestraron los revolucionarios, lo metieron a la cárcel, le hicieron lavado de cerebro, lo torturaron, bueno, al final lo mataron. Por eso Luis XVIII se brinca el 17, no iba a ser Luis XVIII. Y todavía después de Luis XVIII, su hermano Carlos X, y él será el último de los Borbón en Francia. Carlos X es rey hasta 1830, cuando en la revolución de 1830, porque en Francia hay una revolución en cada generación, ponen como rey a Luis Felipe I, que será rey hasta la revolución de 1848, en la que finalmente Luis Felipe I, que ella no es Borbón, es de la Casa de Orleans, bueno, pues ahí se establece la república. Pero hay elecciones y votan por Carlos Luis Napoleón Bonaparte, que se va a proclamar emperador y será Napoleón III hasta 1871, cuando cae, 1870, cuando cae Napoleón III y se establece nuevamente la república. Pero bueno, la dinastía Borbón entonces termina en Francia después de la revolución con Luis XVIII, Carlos X y hasta ahí. Pero descendiente directo del rey Sol, de Luis XIV, son los Borbón, que gobiernan hoy en España. Oye, ¿y por qué? Bueno, pues hagamos rápidamente la referencia. En España teníamos a la Casa de Austria, a los Habsburgo. Carlos I de España, V de Alemania, que es Habsburgo, su hijo Felipe II, en cuyo imperio no se ponía el sol, que es Habsburgo, su hijo Felipe III, Felipe IV, Carlos II, y a la muerte de Carlos II en 1700, sin herederos, es el rey Carlos II el que decide heredar del trono español a su pariente Luis Felipe de Orleans, que es nieto de Luis XIV. Pero es que claro, sigue siendo nieto de Luis XIV y de Ana de Austria, que era una princesa española. Entonces siguen siendo descendientes directos de los Habsburgo, porque los Habsburgo de España y los Borbón de Francia pues se mezclaron mucho. Y así es como el actual rey Felipe VI de España pues es descendiente nada más y nada menos que del rey Sol. Bueno, y en este recorrido por Versalles hay muchas habitaciones. Aquí a Luis XIV le encantaba la mitología griega, entonces tiene su salón de Venus, su salón de Marte, su salón de Apolo, pero pues el más famoso y conocido de todos estos salones es el Salón de los Espejos. Este es el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles. Conocido, bueno, por un lado por su belleza, es un lugar espectacular. Por supuesto, es donde se llevaban a cabo las grandes ceremonias diplomáticas, las grandes cenas de Estado y demás, pero es particularmente famoso porque aquí, en el Salón de Versalles, es donde se llevaron a cabo todas las negociaciones y las pláticas de la llamada Paz de Versalles, es decir, la paz que se firma después de la Primera Guerra Mundial. Aquí, en el Palacio de Versalles, aquí en este Salón de los Espejos, es donde se crea el nuevo orden mundial después de la Primera Guerra Mundial, orden mundial que se ratifica con la Segunda Guerra Mundial, que son los mismos contra los mismos y los mismos derrotan a los mismos. Y el orden mundial, el mapa que se crea en la Paz de Versalles, es lo que se está desmoronando hoy. Es decir, aquí en este salón se creó el mundo que hoy estamos viendo llegar a su final y que todavía no sabemos qué va a surgir en su sitio y que por eso estamos todos tan preocupados. Pero el reparto mundial que se hizo en este salón es el que ha llegado prácticamente hasta esta parte del siglo XXI que a ti y a mí nos toca habitar, y es el mapa que se está desmoronando absolutamente. Y bueno, pues simplemente vamos a hacer un pequeño recorrido por el humilde Salón de los Espejos.
El día de hoy finalmente vamos a entrar al Museo de la Armada, es decir, el Hospital de los Inválidos. Vean qué bonito amanecer a las 9:45 de la mañana. Así es el invierno en París. Allá está la Torre Eiffel, aquí está el Museo de la Armada. Ahí está la cúpula de los Inválidos, donde está la tumba de Napoleón. Y bueno, pues quizás es donde más historias les voy a contar, porque ya saben que me cae muy bien Napoleón. Ojo, tengo muy mala opinión de él en muchos sentidos. Pero bueno, ya estaremos hablando de Napoleón. No deja de ser un hombre profundamente destructor, con ese clásico talante del revolucionario que es: tengo una ideología, mi ideología es más sagrada que una religión, tengo la razón, hay una sola verdad absoluta, yo la conozco, puedo matar a todos los que no la comparten. No deja de tener ese pensamiento. Pero bueno, al final sí es parte del camino para llegar a las libertades. Bueno, pues finalmente sí lo logramos, fue bastante fácil, 10 de la mañana, nos va a tocar bastante vacío, no había fila, somos los primeros en entrar. Y aquí estamos en el Hospital de los Inválidos. El Hospital de los Inválidos fue una obra mandada a hacer por el Rey Sol, por Luis XIV, estamos hablando del siglo XVII, pues precisamente con el objetivo de ser un hospital para soldados que hubieran quedado dañados físicamente en alguna de tantas guerras en las que siempre está involucrada Francia. Y bueno, después de muchas discusiones, Napoleón, no lo olvidemos, murió en la isla de Santa Elena, donde estuvo enterrado hasta 1814. Hubo muchas sugerencias de dónde enterrarlo, en la columna de la Vendôme, en el Arco del Triunfo. Y bueno, pues la verdad es que lo enterraron en el lugar más monumental de todos, en el Hospital de los Inválidos. Ya veremos en algún momento, ya llegaremos a ella, a la tumba de Napoleón. Es una pasada, porque además, no solo porque es un sarcófago monumental, sino porque está ubicada de tal forma que o la tienes que ver desde abajo volteando hacia arriba, como si fuera un dios, o la tienes que ver desde arriba agachando la cabeza, como si fuera un dios. O sea, así son los franceses. En fin, pues esto es la entrada trasera, me parece, pero bueno, da igual, la entrada al Hospital de los Inválidos. Vean nada más. Y pues ahí está, debajo de esa cúpula, nada más y nada menos, está enterrado Napoleón Bonaparte. Muy bien, pues aquí estoy con Quetzalí rumbo a la tumba de Napoleón. Es que ella es la que gestiona absolutamente todo, sobre todo ahora que todo se tiene que hacer por internet, que les cuento, si yo tuviera que hacerlo, no vería nada. Vean nada más. Esa es la cúpula debajo de la cual guardaron a Napoleón. Napoleón, que decíamos murió en Santa Elena en 1821, todo indica que envenenado con arsénico, según análisis que se hicieron después a sus restos, envenenado con arsénico, pues por el gobernador inglés de la isla. Es una cosa impresionante. Cuando Napoleón llegó a Santa Elena, llegó acompañado por un séquito de 27 personas, una cosa así. Es decir, las 27 personas que dijeron, yo me voy con Napoleón, oye, pero es una isla en el Atlántico Sur, a 2.000 kilómetros de la costa africana y 2.200 de la costa brasileña, ¿qué vas a hacer ahí? Pues estar con Napoleón. O sea, al parecer Napoleón tenía ese extraño carisma donde sus soldados le agradecían que les dejara morir por él. En fin, murió en Santa Elena, fue enterrado en Santa Elena, y ahí estuvo, insisto, hasta que el rey Luis Felipe I decidió repatriar sus restos. Estamos hablando de 1840. Y bueno, pues los trajeron para acá, obviamente haciendo todo un show al respecto. No solamente 27 personas de séquito, bueno, que decidieron estar con Napoleón. Esa isla, a 2.000 kilómetros de la costa más cercana, en medio de la nada en el Atlántico Sur, estaba custodiada de manera permanente por 7 barcos ingleses y por 2.500 militares. Y eso que estamos hablando del Napoleón derrotado, del Napoleón que además llega a Santa Elena, él sí todavía pensando que sus hermanos van a organizar el rescate, pero en el Congreso de Viena de 1815 se restablecieron las monarquías y todos estaban muy de acuerdo en que no había forma alguna de que regresara Napoleón. Fue imposible organizar un rescate, claro que se estaba pensando, y eventualmente a partir de 1818 a Napoleón le llegaron esas noticias y pues se resignó a quedarse en esa isla donde estuvo escribiendo sus memorias y donde, insisto, pues muere aparentemente envenenado por arsénico, y aún así está custodiado por 2.500 soldados. Bueno, pues vamos rumbo
a la tumba de Napoleón. Venimos siguiendo a Quetzali, que es la que sabe cómo llegar. Por lo menos es la que preguntó en la entrada cómo llegar. Ahí está. Ya está el museo. Entonces, La tumba está debajo de la cúpula. pues sí, todo el mundo se fue directo al museo. Bien por nosotros, mal por ellos. Pero bueno, pues vamos a ver la tumba de Napoleón en el Hospital de los Inválidos. A ver, que es un complejo de edificios, literalmente complejísimo. Hay iglesias, está la iglesia de San Luis de los Inválidos, que ahorita la vamos a ver, es muy bonita. Y está la cúpula central. Ah, claro, es que como entramos por la puerta de atrás, yo no estaba ubicando el Palacio de los Inválidos. Que no solamente está Napoleón, ya hablaremos más al respecto. Aquí está también Jerome Bonaparte. Y aquí está también el famosísimo José Bonaparte, conocido por todos los hispanoamericanos como Pepe Botella. Y aquí está también Napoleón II, conocido como el Aguilucho, según algunos chismes, el verdadero padre de Maximiliano de Habsburgo. Ahorita te cuento un poquito más de eso. Es puro chisme, no se puede comprobar, pero tampoco se puede desdecir. Hay por ahí alguna carta de Napoleón II. A ver, Napoleón II, hijo de Napoleón, con María Luisa de Austria, que nació en 1810, murió de 21 años. Pero bueno, al parecer antes de morir estaba muy vivo. Y pues tenía sus que veres con su tía, la emperatriz. En fin, ahorita hablaremos de ese chisme. Mientras, pues aquí está la entrada a la tumba de Napoleón. Prácticamente vamos a ser los primeros en entrar hoy. Quetzali va a ser la primera en entrar hoy. Quetzali. Va a ser la primera en entrar hoy a la tumba de Napoleón. Y bueno, pues miren nada más. Miren nada más. Wow. Digo, para que descanse en paz. No puedes descansar en paz si no tienes un lugar tan bonito como este. Y entonces, endiosado, como a él le gustaba, debajo de esta maravillosa cúpula, llegas a la tumba de Napoleón. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vean nada más. Es lo que les decía, si estás aquí arriba, pues tienes que agachar la cabeza para verlo. Si estás allá abajo, tienes que levantar la cabeza para verlo. Como sea, tienes que tratarlo como a un dios. Es impresionante. Pero bueno, los franceses son buenísimos para esto del marketing, la pura verdad. Y bueno, pues aquí estamos rodeando la tumba de Napoleón. Ya iremos a buscar las tumbas de los otros Bonaparte, que también son muy importantes en esta historia. Bueno, pues la tumba de Napoleón Bonaparte. Y como pueden ver, no le va mal a los otros Bonaparte. O sea, digo, Napoleón está allá abajo, pero les digo, aquí está enterrado José Bonaparte y Jerome Bonaparte y su hijo Napoleón II. Y bueno, sus tumbas pues también son, pues no sé qué otros monarcas están enterrados. Les gusta enterrarse con mucha pompa, con pompa y circunstancia, diría Edgar Elgar, pero qué bárbaros, ¿no? En fin, y también también descansa debajo de una bonita cúpula. Aquí estoy yo viendo esa bonita cúpula. Y bueno, salimos por acá. Y ahí está, aquí descansa Napoleón. No sé si descansa, viene mucha gente todos los días. Pero bueno, a él le gustaba que lo admiraran, entonces supongo que está bien. Me voy a tener que enterar de quién tanto más está enterrado aquí. A ver, yo sé que aquí están los Bonaparte, aquí está José, aquí está Jerome, aquí está Napoleón II. Y es que hay que decirles que estamos conociendo juntos la tumba de Napoleón. La vez pasada que vine a París no me dio tiempo. De pronto hay tantas cosas que ver aquí que bueno, pues no me dio tiempo. Entonces estamos juntos conociendo el Hospital de los Inválidos. Estamos juntos conociendo
las tumbas. Estamos juntos viendo quién más está enterrado aquí, además de los Bonaparte. Porque no crean, no vayan a pensar que yo me sé todas las historias. Es decir, todas las historias que me sé hoy. Y toda la historia que me sé hoy, pues me la sé porque en algún momento me enteré de ella. Entonces, bueno, pues siempre hay que seguir enterándose. Es muy importante. Y por supuesto es muy importante, uno, no pretender saberlo todo. Y número dos, saber que no lo sabes todo. Y número tres, de hecho, que no te dé ninguna vergüenza no saber cosas. La única forma de saber cosas, diría Sócrates, es saber que no sabes nada. Y entonces, bueno, es curioso, el gran comecuras de Napoleón Bonaparte, pero pues al final, vean nada más. No sé a quién le dio papel más importante, pero bueno, era Napoleón. ¿Qué le vamos a hacer? Pero vean nada más. Y por allá se baja a la cripta. ¿Quieren bajar a la cripta? Bueno, entonces vamos a ver la otra perspectiva desde la cual podemos ver a Napoleón Bonaparte. Qué bonito, ¿no? ¿No les gustaría estar muertos así? ¿No les gustaría descansar así, pues así humildes? Y bueno, pues el águila imperial, por supuesto. A ver, es un lugar súper solemne, hay que decirlo. Los franceses hacen bien las cosas. Yo siempre digo que son unos pesados, pero también digo que se lo merecen, la pura verdad, porque qué bárbaros. Hacen casi todo bien y lo que no hacen bien, como hacen muy bien también su marketing, pues parece que lo hacen bien todo al final. Pero vean nada más también este nivel de arte, ¿no? Estos altorrelieves que tenemos, que son fascinantes. Y ahí está, la tumba de Napoleón. Vamos a hacer otro recorrido. Y aquí la tienes que ver volteando hacia arriba. Sí, está todo perfectamente calculado. Me voy a concentrar tantito más acá porque es que de verdad estos altorrelieves en mármol pues son una cosa espectacular. Y obviamente yo conocía el interior, bueno, pues la maravilla del internet. Puedes ver imágenes, puedes ver videos. Yo, claro que he visto imágenes y videos de esto, pero bueno, pues nada como venir eventualmente en vivo a los lugares. Vean nada más. Es un lugar, estéticamente hablando, es espectacular. Esto es una obra de arte, independientemente de Napoleón. Por aquí tenemos una cámara de reliquias. Aquí está Napoleón II. Este es el hijo que tiene Napoleón Bonaparte con María Luisa de Austria. Se casa con ella en 1810, hace rato di mal la fecha, se casa con María Luisa en 1810 y creo que es, no sé, yo no me acuerdo de la fecha, pues ahí está, 1811, 1832, el año en que nace Maximiliano de Habsburgo. Ahorita les cuento más de ese chisme. Bueno, en realidad es un chisme muy simple. Pues nada, cuentan que, cuando muere Napoleón, desde que es derrotado, su hijo es un Bonaparte y es un Habsburgo. Eso no hay que olvidarlo. Napoleón II es un Bonaparte Habsburgo. Podía haber sido un hombre muy peligroso. Y entonces, en cuanto Napoleón es derrotado y desde que es llevado a Elba, se toma la decisión de llevarse a su hijo a la corte de Austria, donde será Franz de Habsburgo. Olvídate de que eres un Bonaparte. Y ahí va a tener muy buena relación con Sofía de Baviera, pues la madre de Maximiliano de Habsburgo, el de México, y de Francisco José, el gran emperador austriaco de 1848 a 1916. Y bueno, cuentan incluso que hay una carta de Napoleón. Es que Napoleón II muere de 21 años de tuberculosis. Cuentan que escribió una carta para su hijo, pues dejándole claro que él es su padre, es decir, a Maximiliano de México. Es decir que, si eso es verdad, Benito Juárez no solamente fusiló a un Habsburgo, fusiló
al nieto de Napoleón Bonaparte. Si esto es verdad, por supuesto. Y como Maximiliano de Habsburgo tuvo un hijo en México con su amante, conocida como la India Bonita, pues quiere decir que en Cuernavaca nació el bisnieto de Napoleón Bonaparte. Insisto, todo esto únicamente si los chismes son verdad. Los chismes son verdad la mitad de las veces, o por lo menos la mitad de los chismes es verdad. En fin, no les podría, por supuesto, asegurar esta parte de la historia, pero los chismes son parte de la historia. Y bueno, pues si quieres saber si Napoleón era o no era pequeñito, pues esta es la cama en la que languideció y murió en Santa Elena. Y claro, bueno, esto es lo que usaba, su bata de enfermo. Y franceses son, y entonces piensan que Napoleón, aquí tenemos a Napoleón resucitando, emergiendo de su tumba como si fuera nuestro Salvador. Creo que a veces se exageran. Rabiantemente, no sé si la palabra rabiante, ¿no? De mucha rabia existe. Su Majestad, los rusos, los austriacos y los prusianos están a 2 kilómetros de París. Eso es más o menos lo que le están diciendo a este Napoleón, que supongo que está diciendo Sacré Bleu.